Ok, nos están preguntando este ejercicio número 4, en donde yo tengo un polinomio cuadrático, y me preguntan la cantidad posible de ceros que puede tener R de X. Esa es una pregunta meramente teórica, no hay que hacer ningún cálculo. ¿De qué se trata? Pues un teorema que mencionamos en una de las primeras clases, y es que si yo tengo una expresión cuadrática, ahí voy. Si yo tengo una expresión cuadrática, entonces esta expresión cuadrática va a ser de la forma ax a la 2 más bx más c normalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un teorema en matemática que nos dice que si la expresión es cuadrática, chicos, ahí hay un problema con el sonido, gracias, debería de haber dos posibles ceros. Si es una lineal, pues debería de haber, por ejemplo, una expresión de la forma ax más b, pues debería de haber una solución. Si yo tuviera una cúbica, repitiendo la misma lógica, debería de tener tres soluciones. ¿Qué es lo que pasa? Que esas soluciones pueden ser reales o pueden ser complejas. Y números complejos en realidad ustedes no van a llegar a trabajar. Entonces, el teorema lo que te dice es que a lo sumo va a tener la cantidad de soluciones que te dice el exponente. Entonces, si me hablan de un polinomio cuadrático, ¿cuál es la mayor cantidad de ceros? Y tiene tres posibilidades: no tener ceros, tener un cero o tener dos ceros como máximo. Entonces, esa sería la solución. La cantidad de ceros posibles sería 2. 2 o menos, pero como dice la mayor, sería 2. ¿Ok? No sé si te quedó claro esa pregunta. Sí, profe, gracias. Perfecto. Voy a bajarle un poquito mi volumen porque se escucha. Cero. Y la tabla del cero, exactamente. Entonces, si yo tengo que A por B vale 0, es porque fijo A vale 0 o B vale 0. Entonces, como acá a mí me están preguntando los ceros de T de A, el teorema del factor nos recuerda que los ceros van a salir de cada uno de los factores, justamente aquí. Un factor es A, un factor es B. Entonces, ¿cómo averiguo los ceros? Ya, y analizando cada uno por separado. Eso sí, tiene que estar multiplicándose. Entonces, cuando yo tengo T de A ya de forma factorizada, como me lo dan aquí, si yo quiero averiguar los ceros, pues basta con analizar cada factor por separado. Entonces, yo puedo llegar y empezar a probar cada uno de ellos. El detalle está en que A a la 2 más 3, ¿me va a salir algún cero de eso? Esa es una pregunta muy, muy importante. Según yo, no. No sale ninguno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es cuadrático, pero binomio con suma. Entonces, ahí el que maneja muy bien la parte de factorización ya sabe que eso no se puede factorizar, que eso es irreductible, que eso no tiene solución. Si no manejo bien esa teoría, pues voy a perder un poco de tiempo, pero hay otras formas de verlo. Yo puedo llegar a intentar despejar y me va a quedar que la A vale más menos raíz de menos 3, pero esto no es un número real. Si yo sé la teoría de factorización, no hace falta que haga nada de eso, más que todo porque es una pregunta de respuesta corta. Pero si yo no me acuerdo, puedo hacer un momentito el proceso y ver que de ahí no me sale ninguna solución. Del segundo paréntesis, del 3A menos 2, yo despejo y me va a quedar que la A vale 2/3 y de A más 5 me va a quedar que A vale menos 5. Entonces, ¿cuántos ceros reales había?
Y pues este y este. Entonces hay solamente 2. No Profe, sé, ¿podría explicar sí, por qué a la 2 más 3 no se puede sacar cero? acá está, porque si yo lo igualo a 0 y lo intento despejar, el problema es que llegas a esto, que a la 2 es igual a -3, pero a la 2, cualquier número elevado a la 2, siempre es positivo. Aquí estás diciendo que un número positivo es igual a un número negativo. Eso es una contradicción. O todavía yo puedo intentar despejar y pasar este exponente 2 como raíz cuadrada. El problema es que raíz cuadrada solamente, bueno, y raíz de cualquier índice par, solamente te va a aceptar números positivos. Los números negativos dentro de las raíces cuadradas son números complejos, no reales. Entonces no me sirve como ceros reales, que era lo que nos pedía el ejercicio. Profe, y si por ejemplo diera raíz de 4, entonces el cero sería 2. Y -2. Ok. ¿Ok? Pero exactamente, si aquí el binomio es un binomio cuadrático con resta fijo, te van a salir soluciones. Pero si es un binomio cuadrático con suma, ya cuando vimos factorización se habló que esos no son factorizables, que esos nunca vamos a encontrar ceros. ¿Ok? No sé si ya quedó más clara esa. Sí, Ok. Hay otra pregunta de Pau. Vamos a ver esa. Es la pregunta número 2. Vamos a ver. Voy a acomodar acá. Ok. Me voy a ir al ejercicio. Ya para poner aquí pausa. Ok, vamos ahora con este otro ejercicio. Entonces, vamos a ver. Nos dice, considere P de X un polinomio tal que P de 1 es igual a 10 y P de -1 es igual a 6. Entonces, el residuo de P de X dividido por X más 1 corresponde al número. De hecho, esta pregunta es muy parecida a las preguntas que tenían en la autoevaluación. Que si ustedes hicieron las preguntas de la autoevaluación, era este tipo de ejercicios. Recuerden que el teorema del residuo lo que nos dice es que si yo divido un polinomio por un x menos alfa, eso quiere decir que cuando yo sustituya el alfa en el polinomio, eso me va a dar el residuo. El teorema del factor era parecido, nada más que a la hora de dividir, el residuo era 0, ¿verdad? Entonces, por eso P de alfa era 0 para esos casos. ¿Cómo sé yo que aquí me están hablando del teorema del residuo y no del teorema del factor? Porque me están diciendo, bueno, primero viene la palabra residuo, ¿verdad? Eso es una buena alarma. Luego, me están diciendo que P de un alfa vale 10 y que P de otro alfa vale 6. Entonces, si yo veo que me están hablando de un numerito a la hora de sustituir, pues ese numerito es el residuo. Entonces, ¿qué quiere decir P de 1 igual a 10? Significa que cuando yo divida al polinomio por x menos 1, el residuo es 10. No sé si hasta ahí quedó ya más claro qué significaba eso. sí, y ahora sí. Ok. Profe, pero lo Entonces, está dividiendo por X más 1. eh, no, no porque mira que cuando yo hago aquí P de X dividido por X menos alfa, yo lo que tengo que hacer, no sé si te acuerdas que en la presentación había como pasos a seguir. El primer paso es ver cuándo esto se hace 0.
Y eso se hace 0 cuando el x vale alfa. O sea, yo uso el contrario a lo que tenga como divisor. Entonces, Ah, ok. si aquí yo tengo P de 1, ¿quién es el divisor? Cuando esto sea, tengo que buscar como un factor que se haga 0 cuando la x vale 1. Si tú pones que es x más 1, el problema es que cuando sustituyas te va a dar 1 más 1 y es 2, no 0. Siempre tengo que pensar como en el contrario. ¿Ok? Ok. Entonces, ya ahí tenemos la primera igualdad. P de 1 igual a 10 significa esto. Luego, P de menos 1 es 6. ¿Qué significa eso? Que cuando yo divida P de X por X más 1, ahora sí, porque X más 1 se hace 0, cuando la X vale menos 1, el residuo es 6. Eso es lo que dice el teorema. Entonces, justamente, el ejercicio decía, ¿quién es el residuo de P de X dividido por X más 1? Y ahí es la segunda opción. ¿Por qué les ponen otra información que vean que ni siquiera utilizamos? Vean que esta información es información tramposa, es información adicional, porque la idea es revisar si realmente ustedes entendieron la teoría. Entonces, si a mí me piden P de X dividido por X más 1, este de arriba yo ni siquiera lo tenía que haber hecho. El único que me interesa es este de acá. Justamente por eso, porque yo tengo que pensar en el alfa, no en el menos alfa. Entonces, ¿quién es el residuo? El residuo es 6. Esta primera información del P de 1 igual 10 es información distractora. Entonces, cuidado con eso. Profe, Ok, me están preguntando este ejercicio 8 que habíamos hecho la vez pasada. Entonces, una compañera me está diciendo que ella llegó a factorizar todos los valores y llegó como al paso 3 de la solución que yo les había compartido. Entonces, en teoría, llegó a esta expresión. Bueno, y aquí como era multiplicación, como era división, perdón, recordar que se le da vuelta, ¿verdad? Nada más, esa es la definición para dividir. Sí. ¿Llegaste a eso entonces, Melissa? sí, profe, pero Ok. soy Verónica, por aquello. Ah, Verónica, perdón, es que creo que fue Melissa la que me envió el ejercicio, entonces me confundí. Ok, Tranqui. entonces, vamos a ver. Acá, el detalle es que me estás diciendo, por ejemplo, este 10x a la 2 que se hizo, ¿verdad? Esa es como la mayor duda. Lo que pasa, ay, necesito, chicas, que le bajen un toquecito al audio y lo ponemos ya cuando tengamos dudas. Ok, acá, por ejemplo, este 3y menos 2 se va con este 3y menos 2. Luego, creo que ya, ¿verdad? Ah, bueno, este 4 menos y se iba con este, pero hay que sacar un menos a factor común. Ahorita lo vamos a hacer. El detalle es que tienen, si yo lo pongo todo como una sola fracción, sería 3y más 2 por 10y a la 2 por 4 menos y por 2y más 3 dividido por 5y, 2y a la 2 más 3 por y a la 2 menos 2y más 7 por y menos 4. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya ustedes tienen números en el numerador y números en el denominador. Tengo aquí un 10y a la 2 y tengo aquí un 5y. ¿Y cuánto es 10 dividido por 5? 2. Y ahora sí viste que se hizo el 10. Sí, ya. Y y a la 2 dividido por y, pues queda una y en el numerador. El detalle es verdad que yo ya los hago más inmediatos porque era ya la parte de la solución.
Pero es importante que ustedes vean que si tienen un numerito solo en el numerador y un numerito solo en el denominador, ustedes los pueden dividir. Entonces, de ahí quedaba un 2y del resultado de dividir estos dos que están en rojo. Luego, uno sacaba a menos el factor común. Entonces, me le cambio signos a esto y ya podía cancelar este con este. Entonces, al final, lo que nos queda es un menos en el numerador, que fue el que sacamos. El 3y más 2, que no se canceló. El 2y más 3, que no se canceló. Y en el denominador, el 5y se había ido y quedó el 2y a la 2 más 3 por el y a la 2 menos 2y más 7, ¿verdad? Entonces, sí, tener ese cuidado, poder ver quién va con quién. Ese 10, el detalle es que se dividía por el 5. Entonces, llegábamos a esa solución. Y creo que ya ahí le contesté a 3 personas diferentes. Ok, creo Sí, que de profe, las gracias. dudas, sí, de las dudas del WhatsApp como tal, ya están. Entonces,